vamos a terminar la serie de vídeos sobre los diferentes roles que hay en las empresas de sanidad ambiental, hablando de los comerciales, que es la última de las profesiones que puede interesarle a un potencial cliente, porque lógicamente hablar de administrativos o atención telefónica no tiene mucho sentido. Hemos tocado el director técnico, hemos tocado el técnico de servicio y finalmente vamos a hablar de los comerciales de las empresas de sanidad ambiental. ¿Qué es un comercial? El encargado de la captación, es decir, el que se ocupa de meter nuevos clientes a la empresa, es decir, hacer prospección, de hacer visitas, de pasar ofertas y a fin de cuentas de negociar con el cliente hasta la firma del contrato. En el momento en que ese contrato está firmado, ya el cliente pues va renovando con la empresa, aunque las negociaciones habitualmente las llevará el comercial, porque el comercial también está implicado en el mantenimiento de la clientela, no solo en su captación, también está implicado en la retención, puesto que suele comisionar tanto por clientes nuevos como por renovar los contratos de los clientes ya captados. Esto no es así en todas las empresas. Siempre comisionan por captación, no siempre por renovación, pero habitualmente cobran una pequeña comisión por renovación que aumenta su cartera y les permite tener un ingreso cíclico aparte de la nómina, si es que la tuvieran, porque también hay agentes comerciales. Tipos de comerciales en el sector. Pues hay comerciales en nómina, agentes comerciales, técnicos comerciales, comerciales generalistas, comerciales especialistas. Por tipos, el que está en nómina y el agente comercial que solo comisiona. Por nivel formativo, pues tenemos los comerciales generalistas que trabajan sobre todo el comercio, los polígonos industriales, la hostelería. Es un tipo de comercial que no suele tener formación media ni formación superior, que a veces es multisector o que en cualquier caso ha trabajado para varias empresas e incluso a veces son agentes comerciales. Este es un perfil bastante habitual. También tenemos los comerciales especialistas, que son los comerciales que se ocupan de las grandes cuentas. Se ocupan de las cadenas, por ejemplo, de alimentación, se ocupan de la industria alimentaria, que es muy especializado en el control de plagas, el control vectorial, en ese tipo de industria, porque está muy reglamentado, muy regulado, y no vale un comercial de hostelería para visitar ese tipo de clientes. Es decir, hay un tipo de comercial especializado dentro del control vectorial. A su vez, paralelamente, en la prevención de legionelosis, todos los comerciales son especializados. Es decir, como hay que saber de instalaciones, de fontanería, como ya comenté en otros vídeos, hay que saber un poco de bombeo, hay que tener un conocimiento somero de instalaciones de transferencia de calor, instalaciones de distribución y producción de agua caliente sanitaria, etcétera, pues suelen ser técnicos comerciales. Aquí hay dos perfiles distintos. Es decir, está el comercial un poco que viene del control vectorial y que ha aprendido, y tenemos el genuino técnico comercial, que esto viene mucho del sector del tratamiento del agua, que es un comercial que es licenciado. Es muy habitual que nos encontremos en el mundo de la prevención de legionelosis solo en aquellas empresas, o bien que son grandes, o bien sean grandes o pequeñas, que vienen del sector del tratamiento del agua. En esos casos nos vamos a encontrar con muchos químicos, muchos biólogos, farmacéuticos, bueno, pues perfiles de ciencia y de ciencias de la vida o bien de ciencias en general, o sea, de ciencias exactas o ciencias de la vida. Nos lo vamos a encontrar mucho en ese tipo de empresas. También hay mucho intrusismo, es decir, nos vamos a encontrar sobre todo con comerciales de control de plagas que están intentando trabajar en la prevención de legionelosis. Lo hacen sobre todo con el sector hotelero, por ejemplo, que lo trabaja mucho por las plagas y bueno, les viene muy bien también trabajarlo por la vía de la prevención de legionelosis porque son los mismos contactos. Es decir, ¿dónde podemos buscar empresas intrusas en el sentido de que no están especializadas en legionela y se están metiendo? Pues lo primero que van a hacer evidentemente es trabajar su propia clientela de plagas, de control vectorial, para ver cuál es susceptible de tener instalaciones de riesgo donde hay que hacer prevención de legionelosis. Evidentemente, dentro del sector de la hostelería hay poco, a lo mejor tenemos alguna torre de refrigeración pequeña en algunos restaurantes, vamos a tener redes de nebulización, de confort en muchas terrazas de hostelería, pero donde genuinamente más vamos a poder encontrar es en el sector hotelero, no hostelero, hotelero. ¿Por qué? Porque los hoteles y hostales tienen todos sistemas de producción de agua caliente sanitaria y si son grandes pueden incluso tener torres de refrigeración. También
lo vamos a encontrar en la pequeña industria, que también maneja bastante torres. Es habitual este tipo de comerciales bueno, que abren mercado para el control de Legionela. Pues es habitual que genere muchos conflictos con la dirección técnica, porque evidentemente es muy difícil vender en prevención de Legionela sin equivocarse en los costes para la empresa, en el sentido del tiempo que se tarda en hacer las cosas, a no ser que se venga del sector. Se tarda bastante en aprender eso, de manera que suele dar lugar a confrontaciones porque se vende barato cosas que lleva bastante tiempo hacer. El perfil técnico comercial, que es muy de multinacional o bien de empresas muy especializadas, funciona de una manera completamente distinta. Es decir, es un comercial, evidentemente, pero descarga mucho de trabajo al director técnico. Es un tipo de comercial que hace una relación con el cliente de alto nivel, es decir, va a reuniones, atiende a personal de mantenimiento, atiende también a personal de compras, está a caballo entre ambos mundos, ¿de acuerdo? No tiene las mismas responsabilidades, ni mucho menos. Y además son comerciales que hay que supervisar mucho menos, porque en realidad están igual de capacitados que puede estarlo el director técnico. ¿Qué tipo de incentivos tiene un comercial? Sistema de incentivos. Vamos a hacerlo paralelo a lo que hemos hablado hasta ahora con otros roles. ¿Qué sistema de incentivos tiene? Pues lógicamente su sistema de incentivos es el siguiente. Tiende a cerrar las operaciones cuando ha invertido tiempo en ellas. Es decir, en el momento en que ya ha visitado varias veces a un cliente, lo ha perseguido, ha hecho un esfuerzo con él, va a intentar cerrar una operación con él, aunque la empresa no ganara dinero. ¿Por qué? Porque él tiene que comisionar, él tiene que rentabilizar su tiempo. Es decir, el comercial tiende a reducir el fracaso como cerrando tratos a la baja. Es decir, cuando consigue que su oferta sea la ganadora, perfecto, pero cuando no lo consigue, no da por perdida la operación, sino que la renegocia a la baja, ya sea con menos servicio, ya sea con peores productos, o ya sea simplemente bajando el precio sin dejar muy claro a costa de qué o a costa de quién. Esto ocurre habitualmente. De forma que el comercial tiene ese incentivo. ¿Qué incentivo más tiene? Pues se debe a su cliente. Como se debe a su cliente y es quien le da de comer, eso lo tiene muy claro el comercial, tiene incentivos para tomar la posición del cliente en las negociaciones. Es decir, a la hora de negociar con la gerencia, por ejemplo, con el director técnico, a la hora de hablar de qué es lo que hay que hacer y no hay que hacer en sus clientes, tiende a adoptar el lado del cliente. Y esto se comprende desde el punto de vista de los incentivos, pero puede ser conflictivo, como luego comentaremos. Ellos tienden a eso. También tienden a enfrentarse con los roles en la empresa que limitan la productividad, es decir, que limitan la cantidad de contratos que se pueden ejecutar, que se pueden facturar. ¿Por qué? Porque evidentemente en un contexto de libre competencia entre empresas los precios suelen bajar, y él tiene un alto interés porque la empresa sea competitiva en precio. Así él sacará muchas más ofertas, o sea, su porcentaje de ofertas cerradas será mucho mayor, su porcentaje de visitas exitosas será mucho mayor, su funnel de ventas va a ser mejor, ¿de acuerdo? Es decir, si en un funnel de ventas tenemos una base de clientes visitados que a su vez se apoya en un estrato un poquito más estrecho de clientes con los que se ha conseguido quedar, a su vez en otro estrato más estrecho de clientes a los que se ha conseguido inspeccionar su instalación, otro estrato más estrecho todavía de aquellos en los que se ha conseguido presupuestar finalmente, estar a cúspide de esa pirámide invertida, que es las ofertas que se han conseguido firmar. Eso es un funnel de ventas, es decir, es un embudo invertido. Es una pirámide invertida que es un embudo. Claro, lógicamente, ese embudo será tanto más abrupto en cuanto al estrechamiento, ¿no? a cuántos clientes se pierden por el camino, si la empresa es cara. Si la empresa es barata, será así. Si es cara, será así. Es decir, una empresa barata, la parte superior, o sea, las visitas que tiene que hacer el comercial serán muchas menos para llegar al mismo punto que en una empresa cara. Una empresa cara vamos a hacer muchísimas más visitas, porque lógicamente se va a cerrar muchas menos ofertas. La cuestión está en que negocian por el cliente.
Eso hay que controlarlo, es decir, sabemos que es su rol, sabemos que es su incentivo, pero tiene que estar controlado. Hay un cierto triángulo amoroso, digamos, entre la gerencia, el comercial bueno, la gerencia, yo si la empresa, el comercial y el cliente. Es decir, hay un triángulo ahí bastante complicado, porque lógicamente el comercial quiere lo mejor para su cliente, y sin embargo tiene que mantener contenta a la empresa, porque lógicamente las comisiones las cobra la empresa, en un momento dado se las puede reducir porque, por ejemplo, la rentabilidad de sus clientes es inferior. Es decir, el comercial tiende a defender al cliente, pero obviamente tiende a intentar no enfrentarse a la empresa. ¿De manera cómo consigue eso? Pues intentando manipular aquellas partes de la empresa que no son la gerencia, pero que tienen incidencia en la productividad. Es decir, intentan que el director técnico acorte los tiempos de servicio e intenta que los aplicadores acepten trabajar a otro ritmo. Es decir, siempre estamos un poco con esa lucha constante con los comerciales. También es verdad que los clientes que han sido captados por el comercial tienden a veces a abusar de él. Es decir, saben que ese comercial es su palanca dentro de la empresa y utilizan al comercial para conseguir prebendas, es decir, para conseguir tener un mejor servicio, un mejor tiempo de respuesta, por ejemplo, o que les manden más personal, o que les manden determinadas personas porque las prefiere, etc. Tiende a utilizar el empresario, o sea, el cliente, a comercial para que haga palanca dentro de la estructura de la empresa de servicios. Esto también es complicado. Es verdad que es un oficio conflictivo, es decir, es un oficio, es cierto, en el cual se está entre la espada y la pared. Es un perfil que trabaja mucho, le pasa igual que al aplicador, que tiene que hacer muchísimas visitas para conseguir algo. Es un perfil que está constantemente enfrentado con el director técnico, porque obviamente el director técnico es contracíclico y trata de asegurarse de que las cosas se hagan bien, ergo que se hagan menos cantidad de cosas de una manera estructural. Es decir, le preocupa el cómo, y el comercial le preocupa el cuánto. Por ejemplo, a la hora de contratar el tratamiento de una torre de refrigeración, el comercial nunca va a mirar cuántas plantas tiene la azotea, ni va a mirar si la azotea es de grava o está solada, o nunca va a mirar si la torre está elevada en un bastidor. Es decir, le da igual todas esas cortapisas que bajan la productividad de los aplicadores. Los aplicadores tienen que llevar una máquina que pesa 40 kilos de limpiadora, tienen que llevar otro aspirador que pesa 50 kilos, tienen que llevar mangueras, herramientas, etcétera, para una azotea que a lo mejor está llena de grava y no pueden llevarla rodando, tienen que llevarla en vilo, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay un montón de factores que no miran y que inciden mucho en los tiempos de servicio. Entonces, ahí viene el conflicto con la empresa. Porque valorar un cliente no solo es valorar los metros cuadrados del local, en el caso de control de plagas, o valorar cuánta agua tiene el circuito de refrigeración o cuántas torres tiene, no. Hay un montón de factores colaterales que afectan muchísimo a la velocidad del servicio. Por ejemplo, si contratamos una nave en un polígono para hacer control de roedores, no es lo mismo que la nave esté en el borde del polígono, lindando con el campo, a que esté en el centro del polígono, por poner un ejemplo. Con un restaurante igual, importa mucho el barrio, importa cuántos restaurantes tiene cerca. ¿Tiene restaurantes a menos de 15 metros? Todo eso importa. ¿El restaurante da un patio interior compartido de un edificio de viviendas? Pues todo eso importa. Es decir, el buen comercial de control de plagas es aquel que o ha sido aplicador o conoce el oficio de aplicador. En algunas empresas sí que se pone a aplicar a los comerciales durante un tiempo. Eso es una grandísima idea, porque creo que así presupuesta más fino. Porque a veces también el comercial le pasa lo contrario. Es decir, a veces presupuesta alto porque no se da cuenta de cuán conveniente es un cliente o de lo fácil que es hacerlo. ¿De acuerdo? Eso puede pasar lo contrario, que presupueste alto por no conocer un poco los entresijos del oficio. Los comerciales muy hábiles precisan de poca ayuda por parte de la empresa y son comerciales que suelen arrastrar clientela de una empresa a otra. Esto, por ejemplo, ocurre mucho con los comerciales que se ocupan de grandes cuentas. Los que hemos hablado de las cadenas, se ocupan de las cadenas y demás. Estos comerciales que suelen venir de multinacionales son personas que realmente tratan a la empresa como algo instrumental. Es decir, su clientela es su jefe, es realmente su fuente de ingresos, y la empresa solamente es un proveedor del servicio.
Es decir, él es un mediador entre un proveedor de servicio, que es la empresa de control de plagas o de prevención de legionela, y su cliente. En ese aspecto se parece mucho a la gente de un futbolista. Es decir, el equipo es lo de menos. Lo que importa son las condiciones que ese equipo, económicas en este caso, les dé a su jugador. Pues al comercial muy autónomo y al comercial de grandes cuentas, lo único que le importa es que la empresa de sanidad ambiental provea adecuadamente a sus clientes sin comprometer su propio nombre. Es decir, ese comercial sabe que se la juega, da la cara por esa empresa, de manera que va a seleccionar muy mucho a quién le da cada cliente. También hay que decir que hay mucho disimulado en las discusiones entre directores técnicos, comerciales, clientes y gerentes. Es decir, todo el mundo interpreta un papel. Es decir, el cliente sabe que está exigiendo más de lo que va a recibir, pero bueno, él presiona porque sabe que es su papel. El comercial sabe que su papel es transmitir esas quejas hacia la empresa. El director técnico sabe que no puede hacerle caso al comercial en todo porque evidentemente el trabajo se haría mal. También sabe el comercial que tiene que apretar al director técnico para que, bueno, para que espabilen los aplicadores y haga más trabajo. El gerente sabe que todo esto es un circo y que al final él lo único que tiene que mirar es cuánto dinero le deja ese servicio, ¿de acuerdo? O sea, de manera que en todo esto hay cierto grado de afectación y cierto grado de escenificación, ¿no? a ese respecto. En general, el comercial es una figura que puede ser muy presionada y le puede ir muy mal cuando entra en una buena empresa, sobre todo en época de crisis como ahora, o puede ser una figura intocable. Es decir, yo he conocido comerciales en una empresa que son la única persona con el oficio asegurado. Es decir, cuando un comercial es realmente bueno, el gerente sabe perfectamente que es la base de su edificio. Es decir, que si falla ese comercial, se le viene abajo todo, lo sabe. De manera que, también esto un poco lo digo por los aplicadores y por los técnicos, cuidado con ese tipo de comerciales. Hay que saber identificar a los comerciales estrella que merecen por supuesto ese trato, pero hay que tener cuidado a la hora de enfrentarse con ellos. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y luego también hay que reivindicar el papel un poco del comercial de calle, que a veces es agente comercial, que las pasa canutas, que visita muchísimo, que saca, o sea, que hace maravillas para sacar contratos, que la empresa no hace más que intentar recortar el servicio a sus clientes, que le cuesta mucho renovar los contratos con los clientes porque los clientes le cuentan siempre pues un feedback negativo acerca del servicio que han recibido. Ese tipo de comercial que a fin de cuentas sostiene en este sector está poco reconocido. O sea, el comercial de proximidad. Es un comercial muy insistente, es un comercial, es cierto, que puede prometer lo que no va a dar, es un comercial evidentemente que está en su papel, pero que a la hora de la verdad es el único que está dispuesto a trabajar en el sector por zonas calle a calle. Eso hay que valorarlo. Es decir, hay que valer para eso. Hay que valer para peinar zonas, para coger 3, 4 códigos postales que te los asignen a la empresa y triturar cada calle y visitarlo todo. Realmente eso es muy válido y es muy distinto a estos otros comerciales que se mueven un poco en el nivel de los jefes de compras, los departamentos de compras, vendiendo a facilities y demás. Porque además ese tipo de comerciales también que se mueven con grandes cuentas suele conseguir tratos bastante onerosos para la empresa. Es decir, también hay que decirlo, las empresas de control de plagas y de prevención de legionellosis se sostienen mucho por el pequeño cliente, que es el que da más margen. Es decir, las grandes cuentas van muy justas de precio. Evidentemente, los grandes de las facilities pueden permitirse apretar cuanto quieran. Y las empresas que quieran algo de volumen, pues se van a ver obligadas a plegar. Y esos comerciales realmente consiguen tratos que no son muy buenos. O sea, ayudan a pagar las nóminas en el sentido de que es un volumen, pero el precio unitario, el precio por elemento, es decir, por local, por ejemplo, en una cadena de restaurantes, o el precio por circuito, en el caso de prevención de legionellosis, suele ser bajísimo, ¿de acuerdo? Es decir, que son dos perfiles completamente distintos y la palabra comercial en este sector aúna personas completamente heterogéneas. O sea, desde el agente comercial, que es un recién llegado al sector, que no cobra nómina, que pone su coche,
que realmente está peinando calle a calle y solo vive de las comisiones. Desde ese hasta un agente, hasta un técnico comercial licenciado que lleva muchos años en la misma empresa, que, bueno, que accede a formación continua, que va de traje, con un vehículo de empresa, que viaja, que puede viajar en avión o nave, es decir, hay de todo, hay de todo. Cuando decimos comercial, mucho cuidado porque a veces coexisten ambos perfiles, de acuerdo a una misma empresa, porque son necesarios. Es decir, las empresas necesitan al cliente pequeño que deja mucho margen y además que es un cliente que nunca se marcha a la vez, mientras que las grandes cuentas, como pierdas un par de ellas o tres, puedes perder de golpe un 10% de la facturación en un solo día, ¿no? Entonces, son dos mundos paralelos, el del comercial, digamos, de altos vuelos o el del comercial de calle. El comercial de grandes cuentas, sobre todo en prevención de, o sea, perdón, en control vectorial, en control de plagas, es un comercial al uso. Es decir, no tiene necesariamente que ser licenciado, pero sí que es cierto que está acostumbrado al trato de cierto nivel, es decir, en sus maneras, su manera de vestir, en su manera de tratar, representa otro nivel en cuanto a educación y en cuanto a imagen. Y ese comercial no se debe a la empresa. Es decir, aquí tenemos varios perfiles cuyo grado de implicación con la empresa es completamente variable. Pero desde luego, tengamos claro como clientes que el comercial evidentemente es una herramienta fundamental de cara a tener una interlocución con la empresa. Es decir, es evidente que hay que hablar con la empresa, no solo con el comercial. Es evidente que hay que conseguir que luego nos manden técnicos, que nos manden el director técnico para hablar con nosotros, etcétera. Pero el comercial no hay que minusvalorarlo porque muchas veces puede ser la única manera como clientes de conseguir algo de la empresa o conseguir que corrijan un fallo en el servicio o que corrijan una merma en la calidad. La única manera puede ser a veces el comercial, porque nadie va a ser más insistente y va a luchar tanto por nosotros como clientes para con la empresa de sanidad ambiental. Nadie va a hacerlo, de manera que esa figura para el cliente es esencial y tiene que ser una referencia que tiene que saber utilizar. Un buen comercial puede conseguir sostener la facturación de una empresa que da un muy mal servicio. Es decir, en el mantenimiento, en la retención de clientes, un buen comercial es al menos igual de importante que una buena calidad de servicio, no es menos importante. Esto es así hasta un punto en el que muchas empresas con un reconocido mal servicio en el sector, con mala fama, pero que han engrasado buenas máquinas comerciales, tienen un funcionamiento y una rentabilidad buena. Es decir, tienen una captación fuerte y una retención decente. ¿Por qué? Pues porque sus comerciales son buenos, son buenos. Cogen muchos comerciales, seleccionan muchos comerciales y bueno, también despiden muchos comerciales y realmente consiguen al final quedarse con gente con mucho carisma, muy insistente, muy trabajadora, con buena imagen, buenos manipuladores y a fin de cuentas gente con un don de palabra importante. Y eso hace que su captación se resienta poco o no tanto como debiera, dado su mala calidad de servicio. Es más fácil para un comercial funcionar con mala calidad de servicio si la empresa es grande. ¿Por qué? Primero, porque tiene más nombre. Segundo, porque los clientes grandes, la persona que firma el contrato no es la persona que contempla el servicio. Lógicamente, las empresas grandes van con los clientes grandes, tienen departamentos de compras, tienen responsables de compras, que lógicamente pues no están en el día a día en las instalaciones viendo el servicio que reciben. Es cierto que pueden ser informados por las personas que sí vean ese servicio, pero habitualmente tienden a fiarse del comercial que se mueve más en su círculo, que es un círculo más elevado y más despegado un poco del trabajo diario. ¿De acuerdo? Es decir, las empresas grandes suelen dar un mal servicio porque son muy productivas, pero se lo pueden permitir ya que el cliente que tienen es grande y realmente no firma a la persona que ve el servicio. Y también es verdad que incluso en clientes pequeños, cuando se tiene una red comercial potente, fuerte y comerciales de mucho talento, pues es más fácil retener. También hay otro tipo de comercial que es el agente comercial recién llegado al sector que bueno, pues es obligado a trabajar por zonas y además sostiene una tarifa que está fuera del mercado o que está al borde del mercado, es decir, con precios poco ventajosos. Es muy difícil para un comercial sin experiencia en el sector vender a precios poco ventajosos. De manera que son comerciales que son de resultados malos, que captan, pero la empresa los suele despedir.
Es un comercial rotativo. La empresa se basa en eso. ¿Por qué? Porque paga una comisión inicialmente alta de captación, luego una comisión baja de retención, de renovación de contratos. Lógicamente la empresa cuenta con que esa persona no va a estar en el siguiente ciclo de contratación y de hecho es así. Es decir, aunque el comercial pueda llevarse a alguno de los clientes que ha sacado, generalmente no se lo va a llevar para empezar porque es una persona que no lleva tiempo en el sector y no va a poder arrastrarlos a otra empresa porque no tiene experiencia ni contactos en el sector. De forma que lo que hacen es pequeñas captaciones de cada nuevo comercial que entra y bueno, pues se quedan con esos clientes sin tener que pagar nunca las comisiones por mantenimiento. Esto lo menciono un poco para que se vea lo variopinto que es el sector de los comerciales, el rol de los comerciales y sobre todo hasta qué punto puede ser diferente la gente con la que tratan y las condiciones a las que están sometidos.